Muy buenas tardes, noches, madrugadas, mañanas, da igual cuando escuche esto. Si está en Radio Libertad, pues buenas tardes, porque es sábado a las 2 de la tarde. Si no, pues lo dicho anteriormente. Poca gente está hoy aquí. Becario, Eduardo Sánchez. Tú sabes que como yo no cobro, pues yo tengo que venir obligado todos los días. Pero tú no cobras, yo no cobro y los ausentes tampoco cobran. O sea, tenemos a Antonio Guzmán, que creo que tiene fisio, y a Miguel Ángel Linares, también compañero, con gastroenteritis. O sea, Está el pobre un poco perjudicado. nos está dando allí en directo desde su casa la opinión sobre el sector automotriz español. Efectivamente. Eso es. Y, claro, no íbamos a estar aquí nosotros dos solos. Mano a mano. Llamamos a Julián Corrales, también compañero del metal. Estaba comiendo con nosotros, pero es que resulta que tiene la sensación de que le han robado la moto. Sí, ya ha tenido que salir corriendo. Ha tenido que ir corriendo, le disculpamos, ahora preguntaremos qué pasa con él. Tenemos al otro lado de la pecera a ese... Bueno, digámoslo, señor. Monstruo de la comunicación. Un buen chaval, David Cantarero, que a pesar de ser del Atlético de Madrid, se encarga de que todo esto suene y se vea más o menos correcto, y le tenemos cariño. O sea, hay un aprecio ahí que el tío se lo ha ganado con el paso de los meses, efectivamente. Y dijimos, no vamos a estar tú y yo mano a mano. Aquí hay que invitar a alguien que sepa de coches, que sepa del sector, que sepa un poco de la vida en general. Un tío con peso. Con peso. Bueno, pero que hoy nos ha dicho que se ha puesto a dieta. O sea, y adelgazado. Sí, se le ve, bueno, ese pelo plateado todavía que lo tiene, indiscutible e inconfundible. Pero bueno, cuéntame quién es, porque... Pues yo creo que lo mejor es que se presente él. Claro que sí. Te puedes quitar los cascos ya. Ya está, ya no hace falta hasta que llamemos a Antonio Guzmán y a Charly Barazal. ¿Quién eres? Atractivo, sí. Atractivo, todo lo atractivo que se puede ser desde... No, pero quítate los cascos. No hace falta, no, en serio que no hace falta. No hace falta los cascos. No, ¿Y hace falta hablar o no hace falta Hombre, hablar? claro, sí, has estado muchas veces aquí, acércate al micrófono, no muerde. Los libros no muerden. También. Oye, una cosa, perdonadme, yo me lo había perdido porque la gente cercana lo sabe, los oyentes no. He tenido una semana un poco complicada con un tema de salud familiar jodido, o sea, y lo digo ahora mismo, la peor semana de mi vida, y no pude ir a la presentación de Football is Life, el mejor libro de fútbol jamás editado en España. Bueno, la presentación... Un éxito. Un éxito. A mí me sorprendió gratamente Petón, que aunque sea del Athletic de Madrid, pues... un hombre de verbo fluido. Un hombre de verbo fluido, culto, que mezclaba... Que no de género. Cine, teatro, libros, sí. Y además me gustó mucho, me sorprendió gratamente. Además muy bien, ¿eh? O sea, fíjate, cuando ves el Chiringuito y le ves en otros sitios, y me sorprendió, me pareció un tío muy inteligente. Yo la vi en directo, que Tony Guzmán la subió, y la verdad me lo pasé muy bien, que era lo que necesitaba. Fernando Saiz. Este era el que estabais presentando hace un minuto. Eso es. ¿Cuántas marcas, ¿Cuántas marcas? ¿Dónde empezaste, Fernando? ¿Dónde empecé? Bueno, yo empecé... En Bilbao. Empecé en Bilbao. No, realmente no empecé en Bilbao, empecé en Madrid. Empecé contestando a un anuncio en El País. ¿Pero dónde? En El País. En El País. Estamos en Radio Libertad. O sea, no miento, igual era... País no se puede nombrar. No, el anuncio estaba... De hecho, fíjate cómo era el anuncio, que estaba en El País... Y en todos los anuncios, en todos los periódicos de provincias. Hablo de periódicos en papel, ¿eh? ¿De qué año estamos hablando? ¿Me quieres tirar? Los 90. Hablamos del starter. Hablamos de finales del 92. España era una fiesta. España era una fiesta a partir de ahí. Sí. No. España era un país... Era. Que era bueno, en la que todo es era. Yo tengo una... Si me permitís, yo creo que ha habido una generación en España que ha sido, si no es la generación que mejor ha vivido en la historia de la humanidad en todo el planeta, sí.
Fue ese boom de España creciendo de libertad, de democracia, de fiesta, de que te daba igual lo que Y pensara que lo tu hemos amigo. vivido los tres aquí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Cantarero es Edu, joven. Edu, no. Edu primero, yo segundo y tú tercero. Ya, bueno, y luego Guzmán, Barazal, lo hemos vivido todos. El otro día... Linares, A Linares menos. menos, efectivamente. El otro día me decía nuestro buen amigo Eguiara, me decía, dice, esos tiempos, dice, qué felices éramos y no lo sabíamos. Efectivamente. Hombre, yo lo digo siempre, yo trabajé en la casa madre de esta radio, en el grupo Intereconomía, que nos daban una caña, porque además luchábamos contra Zapatero. O sea, imagínate, o sea, la época de la legislatura de Zapatero, y nos llamaban La Caverna, que éramos todos viejos, tal, no sé qué, y la edad media de la cadena era 28 años. Lo pasábamos de miedo. Nos divertíamos un montón, siendo también de los mayores. Y lo hemos dicho siempre, éramos felices y no lo sabíamos. Fernando, entonces, Coches. respondes al anuncio. Sí, eso es. Respondo al anuncio. Una marca... Sinceramente, no respondo al anuncio. Llego un domingo por la noche a casa y me dice mi padre, ¿has visto el anuncio del periódico? Y digo, ¿cuál? Me dice, el de General Motors España, que busca relaciones con la prensa. Y digo, sí. Y me dice, ¿y? Y dice, ¿cómo que y? ¿No vas a escribir? Digo, papá, ¿yo qué pinto ahí? ¿Tú qué habías estudiado, hijo mío? Yo periodismo. Bien. O ciencias de la información. Ciencias de la información. Vale, es que hay una diferencia. Coño, pero para disgusto de mi padre, Ya. que quería que fuera médico. Igual, Entonces, yo cuando dije voy a hacer ciencias de la información me dijo, no, Pero- derecho o económicas. Pero sí te voy a decir, bueno, por hacerlo corto, contesto ese anuncio en el periódico, llego a Madrid a la prueba de selección Aporta Gallola. Sí. y llego la noche anterior y me cojo el metro para saber cómo se coge el metro en Madrid, porque yo soy de Bilbao, que será el centro del universo, pero no tenía metro. Entonces, Todavía. Entonces Ahora ya lo tenéis. aprendo cómo ir y llego y me encuentro un montón de gente y dice, ¿qué hace aquí este paleto de Bilbao? Pero con la un chapela y paleto. todo. Y cuando después de las entrevistas contesta. bajo a casa, bajo al bar de abajo, porque había cabinas de teléfono en los bares y en la calle, y le llamo a mi padre y digo, me extrañaría que no me cogieran. Y Me dice, extrañaría que no me cogieran. y digo, ¿por? Y digo, porque me sale de natural. O sea, entiendo las cosas que pasan. Todo el mundo contesta lo que hay que contestar y a mí me parece que esto consiste en relacionar personas, en dar información, en cosas mucho más sencillas que para mí me... Bueno, y ahí cambió mi vida. Cuando estudié periodismo no sabía que existía este lado de la barrera en el que he hecho mi vida y estoy muy contento. Y hasta Ebro. ¿Cuántos años estuviste en General Motors? ¿Te lo cuento bien? No, sí, tampoco hay te tiempo, hay enrolles. tiempo, hay tiempo. No, te lo voy a contar muy cortito. En aquella época había contratos temporales de 6 meses. Entonces yo estuve y solo podías estar haciendo contratos temporales de 6 meses hasta estar 3 años. 3 años. Y te tenían que hacer fijo. Pues yo fui el único empleado de General Motors España con una empresa de 10.000 empleados que tuvo que pasar cada 6 meses los contratos temporales hasta que me hicieran fijo. Y el día que me hicieron fijo, le dije a mi mujer, a mi novia, le dije, ya me puedo ir. Hacia de hoy tu mujer. Sí. Sí, sí. Y madre de tus hijos. Y gran apoyo en los grandes momentos Fundamental. y sobre todo, porque me he dado muchas leches, ¿eh? Me las he dado gordas. Lo sabemos. No, pero estoy Y- orgulloso y- porque siempre ha sido por defender lo que creo, ¿eh? Sí. Entonces estuvimos en General Motors y nos fuimos a... Bueno, nos fuimos... es que sois muy jóvenes. ¿Os Audi. acordáis de Daewoo?
Sí, ¿Ah, sí? sí, hombre. Que luego lo compró Chevrolet, lo compró General Motors. Daewoo, es verdad. Pues monté el departamento de prensa de Daewoo. Que había alguna ¿Algún? empleada que ahora está en Volkswagen Audi. Bueno, esa la contraté yo. Y ahora es la directora de comunicación de Volkswagen Audi. Buena amiga de esta casa. Y gran amiga mía a nivel personal. Y una gran Y profesional. A ver, a Eva hay que quererla porque, una por cómo es. una profesional como la copa de un pino. Pero una época también muy graciosa, porque es que ahora mismo tú haces una nota de prensa y la mandas por correo. Yo estaba a las 10 o a las 11 de la noche ensobrando una nota de prensa escrita en un folio, No había mail, metiéndolo en un papel, no había y WhatsApp, decía, no había... fulanito quiere en papel blanco y negro y diapositivo, o sea, Y la diapo, la famosa y diapo. las diapositivas. O sea, es muy curioso. Y todo eso lo hacíamos a mano y todo eso con Eva Vicente, que comentáis que fue la compañera que tenía en aquella época y que ahora es casi la maestra del grupo Volkswagen, porque es la leche. Es que viene gente muy joven. Sí, Fernando. sí, pero cuando hay gente que la ves venir desde el principio, que sabes que va a valer y que tiene el compromiso. Yo con Eva nos hemos ido a lavar coches, a repostar coches, y nunca ha habido una mala cara. Y Eva es rubita, chiquitina, mona. Yo soy gordoncillo, ahora canoso, entonces da igual. No, estás pero a dieta, a dieta. Ahora estoy a dieta, pero regular. Pero te quiero decir, cuando alguien tiene compromiso, quiere agradar, quiere hacer las cosas bien, se pone en lugar del que te está pidiendo. Por eso Eva es la directora de comunicación de Volkswagen. Y de Skoda. No porque haya tenido... No, del grupo Volkswagen. Sí, Te quiero decir, no porque haya estudiado mucho, No. sino porque aparte de eso tiene el... Pues Ha ido al barro. Y sabe lo que es su trabajo, el Claro, servicio. Y tal. claro. Y- Sí. Yo en esa época... Entonces, aquí la gente, perdona, es que hay mucha gente que se cree que lo importante es la tarjeta de visita. No. Y, lo O importante, el y apellido, lo el importante es apellido, no. contestar al teléfono. el nombre en inglés en LinkedIn. Que eso es otro Terrorífico. tema para abrir un melón. Terrorífico. Yo he coincidido varias veces con Fernando en distintos sectores y el primero donde coincidimos fue en Opel, en el Campeonato de España de Turismo, Bueno, que ahí nos veíamos, no sabíamos cómo nos llamábamos. no lo pero- sabía. y nos saludábamos y la verdad Tú es en que... Nissan. No, yo estaba de director de carrera y de comisario deportivo Bueno, en la RFDA. de comisario deportivo del Campeonato de España de Turismos. Entonces, él estaba con el equipo oficial Opel y entonces nos veíamos y nos caíamos. Era una cosa curiosísima. Con los Vectra. Sí. Sí. Con Eric Van der Poel. No, ese era No, de Nissan, estaba en Gené. Era Nissan, no. Era Gené. Sí, ¿y el otro piloto? Estaba el portugués, ahí. Sí, cierto. Amorín, ni Amorín. Ni Sí, Amorín. porque Palau estaba también en Palau estaba Ford. en Ford, En Ford, sí. en Ford con Perico y él estaba con el Tiritas en... Con en el Opel. coche blanco, amarillo y gris. Sí, sí. Pues, ¿Cómo se llama el Tiritas? El jefe Ferrer. Ferrer. Con Sí, Ferrer. Ferrer. José María Ferrer. José María Ferrer. Y entonces luego pasamos y de repente... Yo le tengo mucho cariño al Tiri. Y entonces paso Ahora a... en Pirelli, ¿no? No sé dónde. No, está en Estuvo Renault Nissan- Francia. estuvo Ah, en Renault, Nissan. sí, Renault, Renault eso Francia es, está sí. llevando varias copas sí, y tal. Renault. Y entonces yo trabajo en una empresa de estudios de mercado y en CEP Consultores JML y llevaba de cliente a Daewoo desde el primer día, o sea, antes de que le prestamos la primera impresora. Y entonces, cuando de repente voy allí y le veo en prensa en Daewoo, digo, hostia, que había dos. Había uno que era el hermano del de Porsche, Pues ese era el director comercial. el director comercial. Este era ahí. Y luego había otro en postventa que se murió. O sea, había dos o tres y yo iba muchísimo allí. Ojo, En el segundo año de Daewoo, en aquella época, vendimos 20.000 coches. No. El segundo año. El segundo año. Y ves alguno todavía en la calle. O sea, poca broma lo que se hizo con una marca Hombre, ¿qué hiciste? bastante desconocida. Y el buen trabajo que hiciste. Luego, ¿dónde te fuiste? Que, si lo cuento todo, falta programa. pero No, vamos cuéntalo, rápido cuéntalo, así. rápido. Rápido. De ahí me llamaron
al año de Mitsubishi, que ahí coincidí contigo, Otra vez. pero tú ya en plantilla. Y llevando los rallies. No, yo estaba No, de todavía no. comercial. Mira, te voy a contar una historia muy... Esta es Qué joven soy. Vosotros que sois engorilados del automóvil, una anécdota muy curiosa. Cuando entro en Mitsubishi, entro en mi despacho, me dicen, este es tu despacho. ¿Dónde? Está- En la travesía de Costa Brava. Efectivamente. Con el doctor Fellner. Mirasierra. En Mirasierra. Con el padre de Florian Fellner, Ferdinand Fellner, que era Entonces- lo mejor que hemos tenido de Entonces CEO. me encuentro ahí unos tubos, ahí detrás de la silla, y los abro y eran unos pósters de McKinnon cruzado en la nieve saltando. Buenísimo. De los Lancer Evo. Flipantes. Y le digo a un chico que trabajaba, llevaba la flota de prensa, que además es de estas personas que llevo en el corazón, de compañero de siempre, que es Alfonso Ortega. Le digo, Alfonso, estos pósters los vamos a poner aquí. Y me dice Alfonso, Fernando, es que aquí el tema de las carreras no gusta mucho. Y digo, Ya estábamos así. digo, a los periodistas que vienen a coger los coches aquí, sí. Y si no, que nos digan que nos los quitemos. Y pusimos los pósters allí. Acabó siendo aquello un santuario de los periodistas cuando venían a coger un coche. Joder, ¿cómo va el Evo 5? ¿Cómo va el no sé qué y tal? Y de eso se trajo el primer Evo 5 y se pasó, y los pósters pasaron a ser de toda la oficina. Yo estaba en el departamento comercial y lo que pasa es que había una persona que es un crack en marketing, pero no le gustan los coches, como es Iván Bodelón, y entonces él no le gustaban Pero un tío estupendo. Es un tío majísimo, y además es una bellísima persona. es una bellísima persona y además ha sabido siguen a Astara, y es un crack, profesional. pero no le gustan los coches. Era que- Bueno, No tiene la Las pasión. tiene que venir un día, No tiene tiene que la venir un pasión. día. No Le es lo convencemos mismo. un día para que venga Bodelón Sí. aquí. Y entonces empezamos, claro, yo tenía una desviación. Que a veces la pasión nos pierde, ¿eh? Sí, Te digo, también. ¿eh? A mí me ha perdido la También, pasión. También, ¿eh? Entonces Ojo. empezamos un poco, pues teníamos los rallies del Mundial. O sea, es que hombre, es que ¿Tú Mitsubishi es una leyenda. tú sabes lo que es en un rally del Mundial que Fernando tuviese que hacer la presentación de McKinnon y de Richard Barnes en una piscina de un hotel. ¿Te acuerdas ese día, Que no? yo he presentado el Evo 5 del Mundial a nivel mundial. Hostia. Sí. Con una fonía absoluta. Edu, ¿lo contamos todo? Sí, o no? cuenta. Hombre, por favor. Porque nos habíamos Por ido favor. de fiesta la noche anterior, todos los amigos y compañeros de la prensa. ¿Dónde? En Lloret de Mar. en Lloret. Ah, bueno, en Pero, Cataluña. pero periodistas de máximo nivel, puede ser un Pipo López o Javier Bueno. un ver bueno y tal, pero bueno, habíamos estado haciendo... ¿Rizos estaba? Sí, Hombre, Rizos por también estaba. Yo no, porque era Rizos- muy joven. Rizos- Rizos ha tú sido eres una un parte chaval. importante en nuestra vida también. Rizos Rizos se merece un programa. Sí. Hombre, tiene que venir. Pero bueno, pero fuera de esto... Esteban Delgado estaba por ahí, me imagino. Sí, Esteban. Pero lo gracioso es que, bueno, estábamos nosotros de fiesta de mañana tal y de repente dicen, Fernando, tú presentas el coche hoy a nivel mundial, la próxima evolución con McKinnon y con Treyes Y Richard Barnes. y Richard Barnes. Y yo digo, ya voy de fiesta. En la piscina dando vueltas. Entonces toda la noche, toda la mañana por la piscina haciendo... Bueno, esas anécdotas de la vida, pero me pareció, sin querer, soy parte de la historia tonta del automovilismo, ¿no? Y te digo, la pena que tengo yo muy grande, y excusando sobre todo a otro gran amigo de este programa, de esta casa, y nuestro personal, que es Javi de la Calzada, Bueno, responsable actual de prensa de Mitsubishi. y más amigo que responsable de todo. Cuando en Turini hemos querido hacer especiales del Lancer Evo, de la época de McKinnon, de toda esa gloria que ha tenido Mitsubishi en los rallies, hemos pedido material y nos decía, no tenemos. La marca a día de hoy en España no tiene. Y recurrimos a don Eduardo Sánchez, que has conservado cosas, ¿eh? Sí, y sobre todo cuando Fernando se fue de Mitsubishi,
entró Miguel Ángel Cano y me dio manga para hacer lo que quisiera en competición. Y entonces yo aproveché todo lo que venía de fuera y teníamos el almacén lleno de cosas. ¿Y qué le pasó a Javier Calzada? Con el cambio de empresa, pues Que fue todo además- lo que había, lo tiraron todo. Pero, y hay que decir en defensa de Javi, que No, no solo es uno de mis grandes amigos, sino que estaba al frente de la comunicación en el último gran éxito de Mitsubishi. 2016, Cristian García, Rebeca Liso, campeones de España de rallies con el Evo que gestionaba Te voy a contar una anécdota que Edu estaba... Prieto, RMC, Roberto Méndez. ¿Vas a contar algo de Prieto? Te voy a contar cómo empieza Rally Art en España. Con David Muñoz también, que está... Sí, pero Bueno, vino la primera historia... Yo, Cumpleaños el mismo día que yo. Cuando yo entro en Mitsubishi, Sí. Mitsubishi era el Montero, el Galant y El Galant VR4, Eso es mucho. en rallies, sí, con Batanen. El Galant era el Galant punto de serie y el Carisma. Y el carisma. Y era plano. Entonces me llega una Y el una nota de prensa de Japón con una foto en papel que dice Mitsubishi lanza el nuevo Evo 5. Entonces yo, que no tenía nada que contar, digo, Mitsubishi lanza en Japón el nuevo Evo 5. ¿Qué es esto del Evo 5? Era el Mitsubishi, el Lancer Evo Lancer. 5, que era el Carisma Evo 5. Y entonces mando esa nota de prensa y tiene una repercusión de la leche. Sorprendente, Sí. porque a la gente de los periodistas del motor tiende a que le gusten los coches. Y les parecía una cosa... el Lancer ya era mítico en los rallies. Entonces me dicen... Carisma fue después, ¿eh? ¿Eh? Carisma, Sí, ya, sí. Primero sí, era Lancer. era Lancer. Carisma fue cuando se lanzó el Entonces me modelo vienen Fusion. y yo era bastante recién llegado a la empresa y dice, ¿cómo mandas esta nota de prensa, la que has liado? Y digo, pone, lanzamos en Japón. Digo, pero ¿por qué no traemos una unidad a España y que la gente la apruebe? Que lo ponen los periodistas y que digan lo que es. Y ahí es donde nace el germen de lo que fue luego Rallyar, lo que fue el Evo 5, y yo creo que ha sido el momento, o sea, aparte del Montero Pajero en el Dakar, en los rallies era un momento que yo creo que pocas marcas, no sé, Subaru en su día con el 555... Pero menos, Subaru siempre está a la sombra de Mitsubishi. Yo me acuerdo porque cuando llegó el primer Evo 5 blanco, Fernando me lo dejó y me fui a darme una vuelta y me fui a ver a mi hermana que trabajaba en Renault y al departamento de competición de Renault con el que yo tenía mucho trato. Entonces me voy con un Evo 5 que entonces era un escándalo, cómo sonaba, cómo petardeaba y cómo... Sigue siéndolo. Y entro en Renault y me acuerdo que vino todo Fasa Renault. Cuando está la avenida de Burgos, todos y el departamento, todos allí, flipando. Y me acuerdo... Era el coche de referencia. Yo como anécdota más familiar, me coge el coche para ir a Bilbao, para probarlo, y le digo a mi mujer, Mabel, conduce tú la salida de Madrid, que es que estoy muerto, estoy reventado. Entonces... De repente a los 100 kilómetros de Madrid para y me dice, conduce tú, estoy harto de que la gente me haga fotos desde el coche de al lado. Era un coche espectacular y era... Había que conducirlo porque había que tener... Sí, ¿Y es que cuándo empieza el tema de competición en España con Mitsubishi, con el Evo? Pues cuando empezó el 5, yo creo, no me acuerdo bien, pero fuimos al Rally de Cataluña, porque yo estaba en comercial, pero como soy un quemado de esto, y él me dijo, Eduardo, ¿te vienes conmigo? Y nos fuimos con un Evo 5 al Rally Cataluña, lloviendo, que era muy difícil de conducir. ¿Te acuerdas el viaje lloviendo? La competición, a ver, dentro de las marcas de coches... está el mundo comercial, está el mundo... Claro. El marketing. Pero hay que el vender marketing, por coches. supuesto, pero a mí me da pena, o espero que no se pierda, es la pasión. La pasión. fundamental. Entonces, hasta ahora, una de las almas del automóvil y de que el coche fuera algo especial es la pasión.
Y hasta ahora, en esta época que habla Eduardo, la pasión era muy importante. Eduardo era de comercial y se pedía días de vacaciones para venir conmigo. Porque, oye, me voy contigo al rally, pero no me voy de trabajo comercial, me voy De vacaciones. y acabó estando ya dentro de la prensa porque conmigo pues se relacionaba con los periodistas y fíjate, está aquí de becario. Una gran carrera. ¿Y Cándido estaba por ahí ya? Bueno, Cándido es una... Para Fernando y para mí es algo especial. Fundamental, Un ¿no? saludo para Cándido y para su hijo, que han sido fundamentales. Bueno, es que fundamentales. hasta anteayer pedíamos un Mitsubishi a la flota de prensa y te lo entregaba Cándido. Mira, cuando pasan Y los te decía, uy, esto va así o así. cuando pasan los años y se queda un nombre en una marca, es que han trascendido. Y Cándido es. Yo cuando entré en Mitsubishi, pues Cándido era una persona que era un mecánico, que era bueno, y de repente. Que había sido piloto, Sí, había corrido la... uruguayo. Esa que corre toda Sudamérica, Sudamérica y sabía las 23 capitales o no sé qué, y era Sí, piloto sí. oficial de SAP, ¿eh? Pero era un mecánico. Muy bueno. Y lo Pero seguirá cuan- haciendo pero- hasta pero- que se muera. Pero de repente le das libertad y le digo, oye, tío, y estos coches tienen que ser lo mejor que le podemos ofrecer a la prensa dentro del esto. Dentro de los me dice, límites de marca. ¿Me dejas? Digo, no, sí, tiene que ser lo más limpios de la esto. Los más, no sé qué. Y entonces él se siente parte del equipo, ya no es un mecánico, es parte del departamento de comunicación, es uno más, y desde la parte técnica, y el tío disfrutaba, bueno, conociendo a los periodistas, sabiendo lo que piensan, discutiendo. Discutiendo. Sí. Y se hace pues uno más, y eso a mí me parece fantástico, ¿no? Y además porque los coches se entregaban siempre impecables, eso hay que decirlo. Ganábamos todas las comparativas, tanto en la época de Fernando como en la mía. Que el coche corría más de lo que esperábamos. Bueno, yo le decía a veces, digo, Cándido, oye, este coche, mételo, porque es cierto que tu coche está homologado, pero luego, en aquella época, ya no se meten los coches en bancos de pruebas, pero antes se metían más a menudo. Digo, mételo en el banco de pruebas. Y alguna vez lo sigo haciendo. Oye, pierde, no da los cabellos homologados. Digo, pues mira por qué. O da de más. Sí. Porque la verdad que había desajustes. Digo, Cándido. El banco de autopista. Digo, era- Cándido, que tiene que dar los que tiene que dar. No me hagas trampas. Digo, si este coche... Digo, no, pero estará también limitado por emisiones. O sea, pero era un tío fantástico. Era uno Coño, más... no lo bueno, mates. era En aquel momento, sí. En aquel momento... bueno, era un grande, ha sido un grande... Pero hasta hace muy poco que se ha jubilado. Pues Sí. estará aburrido como una mona, porque le Seguro, gustaba el sí. taller. Tiene una nave con varios coches y sigue haciendo cacharritos. Que le rompí uno y Pasamos bueno, no fue culpa mía. de ¿De Mitsubishi- Mitsubishi a qué? Os va a sorprender. A mí no. A Goodyear Dunlop, neumáticos. Coño. Una cosa redonda, negra, con Sí, un porque agujero. uno en la vida... Como decía Cancún, algo negro y redondo, efectivamente. Un pesetero, me soy un pesetero, me fui a la... Bueno, No. Se juntaban, se fusionan Goodyear y Dunlop, las dos marcas de neumáticos, y me llaman a mí para llevar la comunicación de eso. Y la verdad que contra todos los comentarios de te vas a meter en el mundo de la postventa, no vas a ser en la vida, las uñas negras, todos estos comentarios. Camisas, manga corta con bolsillo. Sí, para meter el boli, azul clarito. No, el caso es que me meto no ya en el mundo de la postventa, que me parece que tiene... es fundamental. Me parece fundamentalísimo, pero que es un mundo en sí mismo muy, muy profesional y muy... Más profesional que el de venta. Y con lo cual aprendí mucho y sobre todo muy, muy profesional con poca visibilidad.
Con lo cual, cuando Y con vienes de poco una marca reconocimiento, que eres sí. aquí de portada de tal, de repente te metes ahí en un mundo oscuro de visibilidad, no de profesionalidad No, ni de oscuro por trabajo. el color del neumático también. Y te diría que incluso muy joven, te permites hacer determinadas cosas que yo ahora miro para atrás y digo, no hubiera tenido los huevos de hacer lo que he hecho, que me ha salido bien porque me salí del carril, ¿sabes? Pero no por o sea, si hubiera tenido la experiencia no lo hubiera hecho. Pero dices, "Joder, ¿por qué no? ¿Por qué no?". Oye, ¿y llegas a coincidir en el mundo del neumático con un buen amigo mío, con Ángel Pardo, con Michelin? Con Ángel Pardo, tengo una frase suya que me dijo, eres lo mejor que me ha pasado en los últimos 10 años. Porque dice, porque gracias a ti me dan más presupuesto. Y yo no tenía mucho presupuesto. No, pero... ¿Y en Pirelli quién estaba? Sí, el de siempre. ¿Cómo se llama este? Que era un chaval muy majo. Bueno, pero había un catalán que era el que llevaba. Sí, no me sale el nombre Cristian ahora. Luego iba Mestres. con la, No, con la era- razón. Sí. Sí. Que le iba a venir con No me cosas. acuerdo, pero vamos. Sí, ese que empieza por... Sí, bueno, Pero bueno, tenemos a Ángel Pardo ahí. Ángel Ángel Pardo, que para mí ha sido un referente, Ángel Pardo es... no solo en el mundo del motor, sino en la vida, en la vida general. Ángel Pardo es Ángel Pardo. O sea, Ángel Pardo. Podíamos tener un programa entero con Ángel Pardo. Pero Ojalá yo- venga yo- y te reto, yo Ángel creo Pardo, a que vengas Ángel, aquí. Ángel Pardo es, aparte de amigo, es un ejemplo Ahora Marbella de- con Pilar, con su mujer, es un tío inteligente que ha sabido que empezó de botones en Michelin. sí, empezó poniendo fíjate. gorras en los Sí. podiums y Así te conocí yo. y está orgulloso de ello. Respeto Y máximo. de hecho, el que ponía gorras en los podiums es amigo de Carlos Sainz, de Fernando Alonso, de no sé qué, tal. ¿Por qué? Porque es un fenómeno. Un crack. Un fenómeno. Y Bueno, una frase que dice siempre Pardo es: no nos tendríamos que morir nunca, sería una pérdida irreparable para la sociedad. Desde Eso es luego, fundamental. hay gente que debería ser eterna. Eso es. Y luego, ¿dónde saltamos? Bueno, pues después de muy difícil el mundo oscuro del neumático, pero que aprendí mucho y sobre todo aprendí humildad, que es cuando aprendes que a veces una noticia pequeña es muy importante, depende de lo que estés. Entonces, en esa humildad me fui a la humildad eterna que fue Audi. Bueno, Que el presupuesto era totalmente diferente, Era lo de la suma de Era todas las marcas de neumáticos inabarcable. multiplicado por 4. pero viene... Joder, ¿me vais a dejar que lo cuente todo? por Bueno, favor. me Sí, siento- no, me bueno, siento mi hay abuela, tiempo, hay tiempo. Pues os lo voy a contar. Pues viene, llego el primer día a mi despacho de Audi, cagao, porque vengo o sea, Audi en aquel momento, Audi sigue siendo lo que es, pero en aquel momento era lo más. Era la marca que despuntaba, que estaba barriendo a BMW, que le mojaba la oreja A Mercedes. a Mercedes. Entonces entro y digo, ¿qué puedo hacer yo para aportar algo aquí y que no la cague, con perdón? Y entonces abro un armario que tengo en el despacho y empiezo a ver libros así y me lo empiezo a ojear y digo, ¿pero todo esto? Los cuatro aros. Libros de Audi, ¿eh? Sí, sí, los 4 Digo, aros. y digo, Autounión. y digo, todo Autounión. esto se ha contado. Entonces, contacto Grupo con B. con un compañero, con un periodista, le digo, oye, a mí todo esto me parece de ciencia ficción, pero esto lo han contado otras marcas, porque igual a mí me he perdido y esto lo ha contado Alfa Romeo, o lo ha contado no sé quién, tal. Y me dice, "Bueno, aquí hay unas historias de la leche". O sea, libros internos de Audi. Y le digo, vale, entonces empiezo a escribir a los amigos alemanes, llevaba un mes, ¿eh? Digo, oye, en el libro fulanito, tal, en las páginas de la 135 a la 137 hay un reportaje sobre este tema. ¿Me podéis pasar la información y las fotos? Entonces, porque me parece, entonces todo eso lo empiezo yo a distribuir a nivel nacional. En España, claro.
y empieza a tener Con un una- éxito con buenísimo. un éxito flipante, porque son historias que se salen de Audi tiene una historia increíble. pero sobre todo que se salen Claro. de la nota de prensa que hacemos todos de Icónico. icónico y tal, y empieza a contar historias de cómo está investigando determinadas cosas que parecen chorras, la iluminación de los coches o no sé, pero flipantes de cómo investigan, cómo está documentado, entonces de repente pues Audi España se hace el país con mayor repercusión de Audi en el mundo. Por encima de Entiendo que- Alemania, por entiendo encima que- de Estados Unidos. Que tú ahí estás vendiendo, bueno, es la época de la 4, el TDI, que se vende, no se vende, se despacha. Yo llegué con el nacimiento del Q7. Fíjate. ¿Y cuánto, ese Q7, cuántos se han visto en España? No, pues fíjate, en aquel momento era El llevaba- subgrande, el coche. vamos. era el coche del que se hablaba. Luego no le entraba al garaje ni por arriba ni por abajo a nadie. Y esos motores TDI. Pues, bueno, es que necesitamos un programa de 5 horas. Ya lo sé, ya lo sé. Terminamos en Audi. ¿Y dónde nos vamos? Joder. Bueno, a ver, y me cuenta la gente, cabronazo, que no me invitaste nunca, pero bueno, esos viajes alemanes. Porque estaba muy joven, tío. ¿Eh? Es que tú todavía no estabas A ver. metido en el ajo. Había empezado, pero todavía no era conocido. No estabas. es- Pues los viajes alemanes. Tremendo, fíjate, o sea, mi primer viaje alemán con, ya, con Audi. ya ganaba Christensen. Christensen ganaba antes que yo. Pero fíjate, la idea era muy chorra. Hago mi primer viaje alemán y lo hice con prensa de Lifestyle, fíjate, con los... Estilo de vida, por con favor. Que no estamos aquí hablando de Thanksgiving, he es hecho acción el de gracias. Life- No es Lifestyle, Christmas, el es Navidad. LAIF, No. Style. Estilo de vida, Bueno, Fernando, bueno, por pues, favor. con Que prensa- estamos en España. Con prensa de moda masculina y femenina y todas estas cosas, porque me pedían que fuera por esta línea y lo hice con los GQ, Square, ¿existían? Sí, sí, ¿no? sí. Sí, bien. y, Llevan años ya, y entonces me di cuenta que había hecho el majadero, porque al final Claro que sí. pero no les interesa Aparte que no No, lo- pues, Contar la experiencia. les gustó y tal, Sí, pero pero no lo vivían, pero claro. ni su audiencia. A veces forzamos el meter en audiencias comunicación que es que no les interesa. ¿Qué hago yo contándoles un coche en L'Oreal? Pues si es que lo que quieren son cremas, que me parece cojonudo, me parece fantástico. No, ahora os cuento Bueno, yo una anécdota. sí. La historia es que pero en esa experiencia digo, Audi tiene, ¿qué tenía? 10 hospitalities que cada uno puede valer como tu casa, fantásticos, una maravilla, tal. Pero luego estaba el de todo el resto de las marcas, el de Ford y tal, igual. Y digo, no puede ser que estemos aquí 60 periodistas españoles, cada uno. Y entonces dije, voy a hacer yo el Hospitality de España. Entonces creo que me costó un festival. Cojón de pato, Digo, sí. Y digo, voy a crear un Hospitality que lo único que identifique como marca es la bandera de España. Y no pone Audi ni pone nada. Y me dicen, no va a venir nadie. Digo, van a venir todos. ¿Sabes por qué? Porque es sincero. Y estábamos todos allí porque nadie estaba representando a la marca, sino estábamos los compañeros de alguna manera expatriados 24 horas, que son 24 horas de carrera maravillosas, pero estás el día antes, el después, ¿verdad? Y era ese rato que teníamos los periodistas españoles y todo el mundo entendió que no era una cosa de marca, era una cosa de compañerismo, como hacía Toyota, aquel cocido. Sí, el O sea, cocido que hacía Rebeca. Que no va más allá de la marca. A veces hay que quitarse La marca. la marca y bueno, hay que ser compañero. El ¿no? año pasado en Le Mans, yo fui con Peugeot, había compañeros que habían ido con Alpine, otros con Toyota, otros con Porsche, y hubo un momento en la tarde del sábado, ya antes de que se pusiese el sol, que organizamos un grupo que era Españoles en Le Mans.
de WhatsApp. Y nos juntamos todos a tomar unas cervezas. Claro, porque fue- es lo natural. Eso se hacía. Grandioso. Porque es lo natural. Pero ¿qué pasó? No estábamos en ninguna marca. Nos fuimos a un bar de los que monta la carrera y dije, qué pena que no podamos hacer esto en una marca. Pues eso se hacía antes. Claro, sí. el- Ha cambiado todo tanto para mal. La idea aquella era que ojo, a mí me sorprendió que me aceptaran en Audi hacerlo, porque no era gratis. No era barata. No era barato. Ob- No sé si obviamente. te lo hacía las Lab. Pero era, no, Las Lab. no, bueno, las Lab, no me acuerdo quién fue. Sí, me lo hizo las Lab un año, me lo han hecho varios. Yo tenía mi barbacoa, o sea, era al máximo nivel. Y luego la Pero- gente venía pero- conduciendo pero, desde España, ¿no? Era un poco, o sea, oye, yo tengo el presupuesto y lo hago de corazón y sobre todo que queda aquí. En aquel momento no había redes sociales de aquí con Audi, aquí postureo. con... Era, y todo el mundo lo entendió, creo que la Salía el gente- mes siguiente en papel. Sí, pero nadie lo contaba la historia. Era una cosa entre nosotros y creo que todo el mundo entendía que estaba hecho de forma sincera. O sea, no era robarle la cartera a nadie, ni Audi te lleva aquí de... Yo creo que debemos pasar a la siguiente marca Es porque más, es Sí, más, sí. era una chulería de cojones. Bueno. después de Audi, ¿qué pasó? Me echaron, que me han echado más de una Pero vez. no ¿eh? eras el padrino de nadie ni nada, ¿no? No. Entonces, te echaron y te fuiste. A mí me enseñó uno que volar muy cerca del sol a veces te derrite las alas. Y claro. ¿Eh? Y bueno, por lo que fuera, cuando te crees que se te ha caído el mundo, porque te crees, también tenemos ego, Tú, no. me llama un tal Ángel Pardo, curiosamente, me dice, oye, ¿tú sabes quién es Kinko? Digo, lo de las motos, ¿no? Me dice, es que Carlos Wang, que es el director general de Kinko, te quiere conocer porque está flipado con lo que has hecho con Audi. Digo, y me llama Carlos Wang para comer conmigo y me dice, oye, me gustaría que nos asesorases para cómo hacer esto y tal. Y digo, yo encantado si estoy en el paro. Y me dice, no, pagando. Y digo, pagando, Carlos. Pues pagando, encantado. Y yo creo que ha sido el único año que Kinko ha sido líder de ventas en España. Te he borrado porque hasta hace un mes te tenía en el móvil como Fernando Saiz, Kimco. Claro. Y luego, después de Kinko, ¿qué pasó? Pues después de Kinko resulta que General Motors España, ¿Otra vez? la directora de comunicación de General Motors España, que me había contratado de aquel anuncio en el 93, ¿Qué era? Pilar Pilar Guridi, Guridi. se va a jubilar y me dice, me voy a jubilar y me gustaría que fueras tú el que me sustituyera. Y entonces me metió en el proceso de selección y tal, y entonces fui el director de comunicación de todos los compañeros que me habían enseñado. Porque estaban todos allí y entonces, curiosamente, entro de jefe de todos los que me han enseñado y me recogen como si fuera entre algodones de este es nuestro niño y le vamos a cuidar Una época bonita. muy entiendo. muy bonita en una Opel en decadencia, porque estaba General Motors ya tal, pero el equipo, o sea, De salida. a nivel personal, que todos, no sé, te hayan seguido tu carrera profesional y que se alegren de que vuelvas y que se alegren de que seas teóricamente el jefe. Al final no era más que una... Oye, Paco, ¿qué hago? Porque al final tú eres lo que te dice tu equipo, ¿no? Y Paco Arellano, o sea, son nombres míticos dentro Luis del sector. Sanchidrián. Luis Sanchidrián, Marieta Jarboguiza está por ahí. Marieta vino al equipo, bueno, todos. Joaquín Torres no, Joaquín Torres está... A no. Joaquín Torres le propuse quedarse Mm. y tenía ahí tal, pero le llegó una oferta de Volkswagen. Y ahí sigue. Y yo le dije, yo me iría a Volkswagen.
Y sigue tocando la batería. Y toca la batería y sigue siendo Cojones. un profesional como la copa de un pino y un Y amigo gran como comedor la de copa chuletones también. de un pinar. Después de Opel, Pues después de Opel, a Opel nos compra bueno, Stellantis, General Motors FCA. dice que vende la marca Opel y que se marcha de Europa y se la vende a Stellantis. En aquel momento Peugeot, ¿cómo se llama? PSA. FCA. No, FCA era FCA Fiat. fue luego, fue primero PSA. PSA, que es lo del lo que te hacen cuando tienes la próstata jodida. No, fuera coña. Entonces estaba José Antonio León, capitán de director de comunicación, y yo pensé que José Antonio, que es mi amigo, que no venía a cuento dos gallos en el gallinero. Otro tío estupendo. Sí, pero también con dos formas de trabajar diferentes. Sois dos líderes. Sí, No venía a cuento. Pero diferentes. No venía a cuento que yo estuviera ahí a tocar las narices ni para bien ni para mal. Yo creo que él tiene su forma de hacer las cosas y fantásticas, y ahí está su trayectoria. Entonces, estos piques, y menos con un amigo. De hecho, lo he hablado con él alguna vez. Ay, ¿por qué no te viniste conmigo? Digo, José Antonio, porque solo iba a enredar. Es que solo iba a enredar. O sea, porque cualquier cosa, ya estás tú, ¿no? Y entonces mi mujer, que es mucho más lista que yo, me dijo, ponte a trabajar por tu cuenta. Entonces me puse a trabajar por mi cuenta y llegó la pandemia y no tenía ningún cliente. Entonces pensé, pues como no puedo hacer nada, voy a acabarme la bodega. Yo, No, fuera coña. 2 días antes de la pandemia, estaba comiendo con este Sí, señor. sí, señor. Eso es. Bueno, Un pues, rape. Bueno, pues Sí, sí. Ahora fuera coña, en mitad de la pandemia, cuando crees que dices, joder, macho, vaya momento de independizarte, de repente me Cago en la leche. llama por Jaime Arzuaga. Otro crack. Miembro de este porque programa quiero mucho decir el tiempo. nombre. Gracias a Jaime Arzuaga me dice, oye, te llamo, una agencia inglesa, dice, te llamo porque Jaime Arzuaga me ha dado tu nombre para que, pues si quieres llevar la cuenta Castrol. de Castrol y tal. Digo, vale, pues no tengo nada que hacer, fantástico, para hacer 4 cosas. Luego me dice, ¿quieres llevar Bredestein? Oye, pues Bredestein. ¿Quieres hacer el lanzamiento de Ineos? Que fue el prelanzamiento maravilloso, que luego no... Pedazo de coche. no fue para adelante. Mal. Y estando ahí, que me iba más o menos bien, durmiendo, como digo siempre, 2 o 3 horas al día y la noche del tirón, de repente me llaman de Ebro y me dice mi mujer, ¿te vas a meter en este fregado? Pero no ha habido, Con lo bien- no ha habido un paso intermedio entre eso, no ha habido un paso por Burgos. Entre medio. Ah, bueno. Hombre. Bueno. Hombre. Perdona, me he saltado un paso importante por Burgos. Importante para este programa también. Que no, pues, además me disculpo porque además estoy muy agradecido. En ese ínterin, el grupo Invicta y Julián Alonso piensan en mí para que les eche una mano Tío grande. Sí. para lanzar sus marcas, que es un grupo que con mucha humildad va haciéndose su huequillo en el mercado, y sobre todo que poca gente se acuerda que cuando no había ninguna marca china, el primero, o sea, este mercado, el primero que empezó a tener marcas chinas en España fue Julián, que es un chaval de Burgos, Estupendo, un con 10 de tío. Un grupo de concesionarios tremendo, pero es el primero que establece esta relación. Ahora, bueno, es muy difícil ser el primero, abrir hueco y luego vienen los detrás con mucha más artillería que tú. Vamos, Pero Julián, que yo creo que lo habéis entrevistado alguna vez aquí, Hombre, es de veces. las personas más interesantes para hablar de lo que pasa en China y lo que viene. O sea, ahora un visionario. ya está prácticamente Sí. aquí, pero Julián lo contaba hace años. Además, una persona con una visión del mercado Y chino es y una buena persona. Y buena buena- gente, es que es y eso. buena gente. Y entonces damos el salto A Ebro, que como dice su mujer, ¿dónde te vas a meter?
Sí, porque Y- yo vivía muy bien y le digo, es que me gusta mucho esto. Y no Y- contabas con que fuese la historia de éxito espectacular que está Eh, siendo. eh, Al principio no. Algo ves, algo ves. Bueno, cuando me decido meterme, al principio me hacen los cantos de sirena y digo, oye, encantado de como agencia hacer algo con ellos. Me dicen, no, que te queremos que te metas a tope. Y entonces, con las personas con las que hablo, digo, me meto a tope. Porque yo soy más de personas que de marcas Siempre y de lo has historias. demostrado siempre. Y me creo la gente con la que estoy. Y de hecho, pues un año y medio que creo que llevo prácticamente. No recuerdo haber ido tan rápido profesionalmente como igual en Audi. Pero en Audi venía todo. Distinto. Pero en Audi venía Fernando. todo de arriba y tú lo ejecutabas. Aquí lo tienes que hacer tú todo de Hay que cero crearlo. Sí. y buscarte tus historias y tal. Y es francamente una historia. O sea, si vives las cosas con la pasión que vivo yo estoy disfrutando como un enano y el tensiómetro. Pero sobre todo el crecimiento salvaje de la marca. Pero fíjate, Y que es un crecimiento de verdad. Sí, o sea, no, sí, no sí, es impostado. Pero fíjate, yo y ahora aquí me salgo del libro de estilo. Yo creo en que las cosas se mantengan Claro. y que crezcan, pero que se mantengan. Entonces, el crecer por crecer, o sea, tenemos que crecer, y yo creo que es un poco la filosofía de Ebro, hay que crecer y sostenerlo en postventa, sostenerlo en muchas cosas. Me dicen mucha gente, es que patrocináis a la selección. Digo, ya, pero eso hay que sostenerlo. Sostener O sea, yo y no medallo. no es pagar un patrocinio. No. Hay que responder a esa promesa de marca con el día a día, ¿no? Y ese es el secreto. Y gracias a Dios yo creo que la gente que tengo alrededor, vuelvo a la gente, Ebro es una marca, pero detrás hay muchas personas y yo creo que han hecho un equipo de personas profesionalmente buena y sobre todo comprometida con la historia, ¿no? Es una historia muy bonita lo de Ebro. En esta parte, como en todo lo que has ido diciendo, hay una ligazón en todo. Y que lo has dicho, lo has nombrado 4 o 5 veces. Personas. Siempre. Bueno, pues es que Personas. Edu, en el mundo 2.0, en la industria 4.0 y en todos los puntos ceros, lo importante es el 1.0. Claro. Todo está hecho entre personas. Claro. Todo se desatasca entre personas. Todo, después de 40 videoconferencias y 80 mails, se solucionan en 0, minutos en una máquina de café. Sí. Y ahí es donde yo quiero simplificar las cosas. O sea, te he mandado 40 mails y no me contestas. Hazme una llamada. Ojo, me meto yo. Si te lo hubiera hecho yo, también, ¿eh? Y luego digo yo... ¿Sabes también, que igual yo hago lo mismo, ¿eh? O sea, no me quito de la y ecuación. mucha gente te defrauda cuando tiene que llegar esa llamada y no llega. Bueno. Que está todo con el WhatsApp, con el correo, pero la llamada y el trato Perdona, persona a persona no llega. es igual un WhatsApp de muchas felicidades, Que una llamada. Ramón, no. oye, Ramón, tío, Ya, no es igual. exacto. No es igual. No es igual. Y estamos perdiendo a veces un poquito. Yo soy un hombre de relaciones públicas y se llama relaciones públicas, relaciones entre personas. El día que se llama ingeniería, pues haré de tornillos. A mí el otro día me resultó curioso un influencer que parece ser que es muy influyente en el mundo del motor, ponía una publicación con su novia el Día de los Enamorados patrocinando unos cascos de una marca muy famosa y muy buena. Y vendiendo el cariño que tenía con su chica, vendiéndolo como la imagen de marca. Y entonces a mí, que yo soy muy mayor, pues me resultó curioso, ¿no? Y digo, o sea, estás vendiendo tu amor. Y nosotros somos más de personas, contacto, que de vender imagen. Yo digo una cosa, yo pasé el día de San Valentín en la peor semana de mi vida,
Ya lo contado sabemos. y la gente que lo sabe. Y tuve el apoyo de la persona que vive conmigo, que me quiere y que Y que te aguanta. me lleva aguantando 25 años. Y para Bueno. mí esa es la mejor demostración de cariño y de amor y de todo. Vaya, punto. vaya programa de San Valentín llevamos, ¿eh? Porque No, para no, ser no. de motor, pero O sea, lo digo como... no, lo digo yo también. O sea, Estamos aquí porque nos aguanta una. bueno, Ya está. eso Y nos indica el camino a seguir. Porque aquí también... Marian, ¿no? O sea, Mabel. Mabel. Eh, Coño, como la de Linares. eh, Pues Mabel, mira, lo bueno que ha tenido Mabel es que cuando me he dado más de una y de dos y de tres leches, Siempre ha estado. ha sido mucho más fuerte que yo. Claro y, que sí, y es la sí, que me ha sí, sí, sujetado. esa es y la idea. Y esas cosas, llámale San Valentín. Esa o es no, la idea. ¿eh? Pero en cualquier caso yo estoy con Eduardo. O sea, yo creo Sí, que... sí, y que- aquí estuvimos en la boda de Eduardo, estaremos todos en la boda de Cantarero, que está ahí comiendo no sé qué, que se va a casar. Tremendo error. Pero Hola. bueno, Sí, quiero decir una cosa respecto a lo que ha dicho Eduardo. Yo he mencionado a Opel, he mencionado a Daewoo, he mencionado a Mitsubishi, he mencionado a Audi. Yo he trabajado absolutamente lealmente con todas las marcas sí. y además las tengo en el corazón, ¿eh? Pero mi marca soy yo. O sea, Y lo sabemos. yo trabajo para que yo doy el servicio Claro. mío Que sigue, sigue. para cualquier Y marca. lo tenemos Es- clarísimo. Y eso es lo que quiero decir. Marca O sea, personal se llama. No, bueno, no, Sí, no, sí, no lo sí. sé, o sea, pero que no me pongo, nunca me he puesto, y esto en marcas muy importantes, y creo que la que tengo ahora también, no me pongo la marca por apellido. O sea, Yo- si, no. si me equivoco yo, y si acierto yo, en favor de la marca para la que trabajo. No Y sé si punto. lo he dicho antes, pero se lo comenté a Pedro Calef en el primer aniversario de la marca, que hicisteis una fiesta divertidísima, por cierto, y estábamos allí en el sitio, en el clandestino de Casa Suecia en Madrid, y le dije, Pedro, fíjate el éxito de convocatoria. No solo es por el buen producto que tenéis, es por Fernando. Porque estamos aquí todos porque él nos llama. El día que os invite a un ayuno, a ver si venís. ¿Eh? Ahí no vamos. ¿A dónde? El día que os invite a un ayuno. Perdona, que yo estuve en presentaciones de seres. Bueno, ahí lo dejo. No. Oye, y te lo dije. El coche bien, pero bueno. Qué tiquismiquis. ¿Cómo ha mejorado? Eres un ¿Cómo ha tiquismiquis. mejorado? Oye, ya se acaba. Es que teníamos que llamar a Antonio, teníamos que llamar a Miguel Ángel, a Charlie, pero se ha acabado. Miguel Ángel se No, está no. afeitando. Pero es que este hombre da para 8 programas. Y eso que le hemos ido cortando y animando. El título lo tenemos. La Entonces, historia de un grande. ¿hay Fernando posibilidad de otra marca? ¿Yo? No, coño, jubílate en Ebro ya, hombre, déjanos ya, tranquilos. No, ¿sabes lo que me hace mucha ilusión? Que cuando me llamaron de Ebro, el comentario de mi mujer, digo, Mabel, lo puedo hacer desde mañana, desde cero, porque ya lo he hecho. Y creo que ha ido bien. Pero No te vayas a Barcelona, quédate no, aquí. ¿sabes lo que pasa? Que también en Ebro me siento muy apreciado y me dan mucha confianza. Y cuando te sueltan el brazo, Es te fundamental. entran los reveses y los drives con... Lo ha enhebrado bien. Efectivamente. Sí. Yo puedo, por ejemplo, con Miguel Ángel Cano en Mitsubishi, me dio. Si te me dejan dijo, hacer- Dakar, Dakar, Mundial de Rally. Si te compa- dejan hacer, me deja hacer y tú con tiras, sentido tiras. común, Bueno, venga, vamos a liberar el estudio. Ahora seguimos ahí hablando en el postprograma. Muy bien. Hasta la semana que viene. Cantarero, muchas gracias. Adiós. Adiós.